Esta semana nos tocan dos perashot, Vayakhel y Pekudei. Es muy normal que salgan dos juntos. Y tenemos, pero vamos a hablar solamente de Vayakhel. Vayakhel es muy importante, porque este Vayakhel, vamos a leer lo que dice y después vemos la traducción. Dice Vayakhel Moshe. Moshe fue el que de aquel. Se lo hace. Vayakhel Moshe, et kol edat Bnei Israel. Vayomer Alejem. Y sigue, hacia adelante, empieza con las leyes del Shabbat. De aquí, Vayakhel significa la palabra congregar. De Keilah, es la misma raíz de la palabra Keilah. Keilah significa congregación, esto es congregar. La tradujeron por reunir. Yo no sé, puede que tengan algún lugar para decir eso, pero en general la palabra Vayakhel se refiere a congregar. Los congregó Moshe et Kolis el Edat. Ahora, fíjense una cosa, que la palabra Vayakhel o congregación habla de un cierto algo en común. No sé si me explico. Va a decirme que una comunidad es como una casa, pero en grande. Una reunión, yo puedo tener reunión con mi enemigo para ver si hacemos las paces o para hacer negocio. Reunión no significa hermandad, Ahdut, unidad. Pero la palabra Vayakhel sí significa, y lo vamos a explicar en un minutito más. Después dice et kol edat. Edat, dicen los traductores que se refiere solamente edad a las mujeres también. No solo los hombres, también las mujeres. Explican porque las mujeres también tienen que escuchar las alajot y saber las alajot de Shabbat o de Kashrut y todas esas cosas, porque es muy necesario saberlas. Ellas deben saberla porque la ocupan también, están pegadas con ellas, no solamente los hombres. Bnei Israel explica que Bnei Israel se refiere no al Erev Rav, y a eso nos vamos a dedicar un poco y otras pocas cosas más. Entonces, ¿por qué no al Erev Rav? Por una razón muy sencilla. El Erev Rav, ellos hemos recordado que son almas muy elevadas, pero estas almas muy, muy elevadas tienen mucho daño. Y este daño salió cuando ellos salieron al mundo. De hecho, ya comenté en algún otro, no hace mucho, que lo estudié del Gaón Vilna, que estas almas que salieron del primer hombre, ellas estaban en el alma de Adam Rishon. Adam Rishon era una alma general. Siempre estudiamos que de ahí esa alma estaban todos los que son Israel. Y que después que pecó, esas almas salieron para afuera. Salieron en forma no bien, salieron mal. Pero nunca había yo escuchado que también salieron de ahí el Erev Rav. El Erev Rav también estaba dentro del alma de Am Israel. Y ese detalle es muy importante, por la razón de que no había nadie más que Adam Rishon ahí, que pudiera haberlo empujado a pecar. Porque eso es lo que dice el Gaón Vilna, que el Erev Rav empujó a Adam Rishon a pecar, tajáfoto, lo apretó, y lo tiró y lo hizo pecar. Y la gente no cree esto porque nunca he escuchado, siempre he escuchado que el Erev Rav está afuera. Pero ya, como les dije yo, el Erev Rav estaba dentro del alma de Adam Rishon. Quiere decir que el Erev Rav es algo que está siempre relacionado con nosotros. Y es parte del tikkun de nosotros mismos. Digamos, el mal que tenemos adentro, cada uno, podemos decir que se refleja en el Erev Rav. Y hoy en día, con la tremenda mezcla que hay, seguro que nosotros también adentro tenemos un Señor que es el Rav, que es el que nos hace pecar. Pero eso para la gente bastante ya
ya que se ha trabajado mucho. Tampoco hoy en día tenemos un tremendo problema. Hay que trabajar y mantener a la familia. ¿Quién tiene tiempo para servir a Hashem? Apenitas. De algunos lugares me han llamado rabinos de una clase sobre la importancia que los hombres vayan a rezar en Minyan. Y he tenido que darles clase para eso. Porque, no sé, los hombres están más flojos que las mujeres y eso no debería ser. Bueno, el trabajo no es fácil tomar la responsabilidad de mantener una familia. Es una responsabilidad enorme. Pero es natural en nosotros, en los hombres. Eso es algo natural. Pero el asunto es que eso estaba en el alma, por lo menos, de Adán Rishon. Yo hace unos meses atrás, un mes atrás más o menos, puede ser 3 semanas, les dije una pregunta. Porque recuerden que hemos hablado, y todos han escuchado, que estamos esperando que venga el Mesías y se construya el templo. Y ellos les pregunté yo, bueno, señores, ¿para qué queremos templo? El templo, de acuerdo, yo voy a hablar, todo lo que voy a hablar hoy día en general va a ser de acuerdo a un Rishon que se llama Ramban. Rabbi Nachmanide. Ahí se llama Nachmanide, de Nachman. Este rabino estaba en Barcelona, muy grande, un rishon muy grande. Él tiene mahloket con Rashi casi en todas partes de la Torah. Y es muy estudiado. Muy estudiado. Y tiene muchos estudiantes, por ejemplo, Rabbeinu Behaye, el Recanati, o Recanti, como dice el israelí. Y así, tiene otros. Bueno, este Ramban dijo que no iba a haber Mishkan. El Mishkan no iba a haber. Iba a estar adentro de cada uno de nosotros. Y solamente por el pecado del becerro hubo un Mishkan. Para que aliviarle el peso a la gente, esta que decía que ellos habían hecho un ídolo para poder ver algo. Es muy interesante de dónde salió, porque hicieron un shor. Ahora, de acuerdo a lo que en general se escucha, es que el shor representa una fuerza natural, que es la fuerza, es una fuerza natural, una categoría. Esa categoría es una fuerza del toro. Y Moshe Rabbeinu escribió Ale Shor. Y escribió eso para sacar a Yosef. Y la verdad es que el mazal de Yosef es toro. Ellos estaban muy conectados con Yosef. Y Yosef le hizo Brit Milá a todos. Y hay una halajá, que es una persona que ya se hizo Milá para Yahadut, ya es medio yehudí. Que en el fondo significa que no lo podemos echar. Tenemos que aceptar, no lo consideramos yehudí, porque no existe medio yehudí, pero lo consideramos en el sentido en que hay que atraerlo, y se viene el solito, no hay que rechazarlo. Entonces, de verdad, eso puede ser las razones que salieron y los dejaron salir. De hecho, Moshe Rabbeinu quería que salieran. Yo alguna vez puedo haber dicho lo contrario, pero es porque hay varias, en eso no están las cosas tan claras, puede haber discusiones, pero últimamente me he fijado que hay más gente que opina que Hashem no quería sacarlos. Pero no la clase de hoy día sobre eso. Entonces aquí estamos con este famoso Lev Rav, que ellos obligaron a Adán Rishon a pecar. Y estamos hablando también del tabernáculo, porque esta es la perashá del tabernáculo. Moshe Rabbeinu lo agrupó para construir el tabernáculo. Vaya que los congregó para hacer el tabernáculo. Y explica el Siftei Cohen que la razón por la cual él no aceptó al Erev Rav, porque Erev Rav están siempre peleándose. Y para poder construir el tabernáculo se necesitaba Ahdut, se necesitaba unidad, estar todo en lo mismo, porque Hashem no se puede posar
en una persona en dos versiones. Eso no existe, porque la gente que le gusta la pelea tiene como dos versiones adentro, entonces se pelea con el que puede, porque siempre tiene alguien con que adentro tiene para poder parecerse a este y no a este otro y pelearse. La pelea es una cosa espantosa. Entonces ellos no podían construirlo. De hecho, ellos muchas cosas no podían. Ellos no comieron man, ellos comieron el residuo del man. Ellos no tenían la Ananea Kaboch, esas nubes que protegían del sol, ellos estaban afuera de eso. Así que imagínense la diferencia enorme con los Israel. Esta gente, ellos están siempre en discusión, en Mahloket. Eso es lo que dice el Gaon Vilna también. Entonces, por eso nosotros que nos gusta, a todos nos gusta la Mahloket y esas cosas, eso es un problema grande. Y preguntamos la otra vez si cuando venga Adam Rishon, va a venir el Tikkun, nos vamos a corregir nuestras almas. Y también el Erev Rav, porque lo va a corregir a todos. ¿Cómo es posible que va a haber templo si el templo es solamente después del pecado del becerro? Y si nosotros nos recuperamos de eso, de ese pecado, salimos de esa influencia, puede ser perfectamente porque va a haber otro, el Bet HaMikdash Shlishi. Hay distintas formas de probar eso, una prueba de solucionar este problema. Una es que va a venir el Mesías y no inmediatamente va a haber Tikkun. Nos vamos a demorar un tiempo. Poco a poco vamos a ir mejorando, cambiando nuestra identidad de hoy en día. Espiritual estoy hablando. Esa es buena, muy buena. Esa persona que piensa así está perfecto. Hay otra que me parece bastante interesante. Es que la verdad es que el Beit HaMikdash Shlishi va a ser espiritual, no va a ser material, y va a bajar y ya está listo. ¿En dónde está listo? El Olam Yetzirah lo puede ser, o el Olam Briah. Y va a bajar, y va a ser, como explicamos la semana pasada, va a ser Or, solamente información, va a ser espiritual. Y como nosotros ya estamos en la época del Mesías, vamos a poder recibirlo todo ese Beit HaMikdash en nuestra alma, en nuestra propia alma. Esas son consecuencias del problema de la Mahloket. La Mahloket produce justo lo contrario, produce que la Shejinah se salga de nosotros. Yo hoy en día he estado pensando de que si que viene el Mesías ahora, yo no creo que nadie va a reconocer que está equivocado. Y van a seguir igualito ahora. Discusión entre este y este, entre este y este. Y ya no pasó. Que se destruyó el templo por las discusiones que tenía, por la Mahloket. Yo sospecho que una persona que es Hasid no va a reconocer que puede ser que la razón la tienen los Litaim, o los Litaim, los Hasidim, o los Hasidim con los Sefaradim, o los Sefaradim con los Litaim, y lo mismo con todo. Ni la carne mía es buena y la tuya es mala, y etcétera. Entonces por eso uno tiene que estar siempre presto para poder entrar en una situación de paz interior, y no meterse en las discusiones, porque de esa manera si uno está en la discusión, ¿quién le va a garantizar que uno no se va a quedar pegado en las discusiones? Eso es un problema. Por eso había una vez el Hafez Haim, una persona que era de la comunidad del Hafez Haim en Polín o en Lita, en Rudin, esa es la palabra correcta, en Rudin. Él se vino para Israel y se fue a un lugar que se llama Sharei Chesed. Y ahí había una Bet HaKnesset y se quedó ahí, y se dieron cuenta rapidito que era un Talmid Jajam grande. Entonces de repente la semana que sigue no llegó. Y el Gabay lo salió a buscar por todas partes y dijeron que se había ido de Abad Chesed, que estaba en Yafo, sino que en la calle, cerca en la calle Yafo. Y él fue a buscarlo y lo encontró en la calle Yafo.
Y le dijo por qué se había ido. Mire, yo me di cuenta que aquí hay mahloket, aquí hay discusiones. Y fue a preguntarle al Jafet Jaime si me vengo a Israel o no, y me dijo, sí, puedes irte, pero no puedes nunca estar en un lugar donde haya discusiones, donde haya mahloket. Y el Señor, cuando se dio cuenta, a los cuantos días, se arrancó y dijo, vuelve. No, yo no voy a volver. Ahí hay mucha pelea y no quiero vivir en un lugar que hay pelea, porque cuando hay pelea hay división y la Shejinah se va. Por eso una persona no se debe pelear con nadie. Yo escuché a alguien, un amigo muy sabio, que me dijo, uno sabe por lo que se pelea a lo mejor por su principio, pero por plata no se pelea nunca. Nunca uno pelea por plata, porque la plata va y viene. Va y viene, todo depende de Hashem. Por eso, y la mayoría de las peleas son por plata. ¿Y por qué son por plata? Porque tenemos algo que se llama Tabat Mamón, tenemos amor al dinero. Y ese amor al dinero que tenemos está escrito en el mismo Gaón de Vilna, que otra de las características del Erev Rav es el cariño y el amor que le tiene al dinero. Entonces, eso que provoca la majló que está ahí también, está en el Erev Rav, y a las dos las vimos. En las dos condiciones estas ya están entre todos. Y por eso yo digo que borrar a Amalek no es cualquier cosa que uno escribe a Amalek y lo borra con el pie. No, es un trabajo interno para quitarme los deseos del dinero, el amor que uno le tiene al dinero, lo que quiere ser rico cuando los ricos son pobres gente. Créanme, yo conozco muchos y realmente me dan dolor, me duele, no viven. Pero siguiendo con lo de nosotros, tenemos que se construyó esto, y dicen los poskim, los rishonim, de que quedé también de explicarle por qué ellos hicieron un toro, de dónde sacaron el toro. Yo estaba en la mitad de eso. Y bueno, una es por Yosef, pero la otra opción es, de acuerdo al Zohar, es porque ellos, miraron al cielo y podían llegar para arriba, no tanto, digamos, no al olam más alto que hay, que en el fondo Adam Rishon sí llegó hasta arriba, llegar a olam Atzilut, porque Hashem, la parte del cuerpo de Hashem, está todo en olam Atzilut, pero la parte que se llama la Malhut está en frontera con el olam Abriá. Y cuando miraron para arriba, vieron esa frontera, pero por debajo. Y lo único que vieron fueron los pies del todo que está en el que se acabó. Y pensaron por esos pies que vieron, que Hashem era un toro, Bar Minan. Así que eso es lo que el discurso que ellos tuvieron, que por eso hicieron un Egel. Por otra parte, hoy en día uno podría pensar que le adoran el Egel, sí lo adoran pero calladitos, y no es como antes. Ellos le llaman Molech. El Molech es una boda terrible, pero también son muy, muy vivos. También bien ellos dicen que adoran el águila. El águila es el símbolo de todos los países europeos que son los descendientes de Saf, teóricamente, o el Erev Rav también. Esa es mi humilde opinión, que está ahí, que el Erev Rav se quedaron en Europa. Y esta gente, ellos creen, los escudos de ellos tienen un águila. Y si ustedes se fijan, un águila volando en el cielo, como vuelan ellas, que no mueven solamente las alas abiertas, y vuelan. Usted las mira para arriba, está la cabeza, está la ala, está el cuerpo que es flaco, que podría parecer un avión, pero lo que es una cruz. Eso es el águila. Y eso lo estudié una vez, que eso era el símbolo de ellos en las guerras que tuvieron Roma con los ingleses. Y ahí me di cuenta de eso. Pero lo que quiero decirles es que hay una cosa muy asombrosa, que la palabra águila y la palabra Egel tienen la misma raíz. Águila es Aleph, águila, una A, una G, una L, águila.
Las vocas nos sirven mucho para poder entender las raíces. Águila es, si usted la A la puede hacer E también, entonces le queda Egel. Águila, Egel, la misma. Y en alemán es lo mismo, lo que pasa es que la G en alemán es Dalet. Por eso se llama, en inglés se llama la águila, se llama Adler. Aleph, Lamed, Dalet, en vez de Gimel. Porque ellos la cambian, es la G. Y también en español ya lo vimos y en otros idiomas. Y bueno, y Egel significa el Egel, águila en inglés y becerro en español. Muy interesante, ¿no? Pero yo hacía algo más interesante todavía. Si fíjense que la palabra Egel, la palabra Egel en inglés, Eagle, que es águila, ¿sabe cómo se dice en hebreo? Se dice una cosa muy interesante, se dice Nesher. Es un águila, un Nesher. Nesher tiene una nun, una shin y una r. Si tú le sacas la nun te queda shor, shin reish, shor. El mismo shor de antes, el mismo becerro. Y la nun es 50. Y ellos sostienen que cuando suben 50, es una clave para que los 50 niveles de impureza que hay o los bajan, ahí van a encontrar el shor. Entonces una clave. Y todo esto funciona hoy en día. Hoy en día siguen adorando, como les dije yo, siguen adorando el shor. Y bueno, hay otras más que no es lo que quiero hablar ahora. Yo quiero seguir con el asunto de lo que pasó ese día. Ese día fue el día después de Kippur. Y vino Shabbat. Y porque eso de ahí se estudia, porque aquí dice, sigue la perashá. Ele adevarim asher tziva Hashem la'asot otam. Estas son las cosas que Hashem nos ordenó hacer. Sheshet yamim ta'aseh melachá ubeyom hashvi'i yeh lachem Kodesh Shabbat Shabbaton LaHashem Kol ha'oseh melachá yumat. Aquí nos está hablando de Shabbat. Entonces se estudia de que este día que dice que aquel fue Shabbat, o que Kippur fue Shabbat, saliendo en la noche, y los reunió, y de ahí se estudia que es una mitzvah de la Torah escuchar los días sábados, especialmente en la noche, pero en todo el día, ¿cómo se dice? Drashot, ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman en español, cuando el rabino habla o alguna persona habla de Torah. Es una mitzvah que escuchemos juntos, así como Vayakel, y con unidad, con Ahdut, así como Moshe Rabbeinu nos juntó a todos y nos enseñó leyes de la Torah. Lo mismo el rabino en la noche del viernes, que significa el comienzo del Shabbat, los tiene que reunir y decir una drasha. Hay gente, por lo menos en lugares como aquí, que no faltan, gracias a Dios, lugares de rezo, sinagogas, que acá nos llamamos Beit HaMidrash, le decimos más que nada, la casa del estudio. Hay muchos que ellos prefieren seguir estudiando y no les gusta que alguien hable. Eso no es bonito, porque está perdiendo una mitzvah muy grande, que es una mitzvah de congregarse para escuchar Torah. No hablemos en lugares que simplemente se lo borran. Hay lugares que no hacen. No dicen nada. Bueno, porque dicen que la gente estudia, etcétera. No, señor. Hay una mitzvah que está escrito en el Baal HaTurim. Si alguien quiere consultar el Baal HaTurim, dice eso. Dice aquí que mitzvah de la Torah, asir drashá en Erev Shabbat. Y eso es para siempre. Y eso es una mitzvah muy importante. Muy, muy importante. También en Shabbat, lo escribí la semana pasada también por ahí, de que en Shabbat es momento para estudiar. Y como dijeron los Jajamim, no se dio Shabbat, sino que para estudiar Torah. Y eso es el Shabbat, y hay que estudiar Torah. Entonces aquí está escrito aquí también con eso.
Y cuando uno estudia Torah, lo que uno está haciendo, está metiendo a Hashem dentro de uno. Y alguien me preguntó el otro día una cosa muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué son las letras de la Torah? ¿Por qué no se pueden cambiar las letras, ni se pueden cambiar los espacios, ni nada? Y también no se le pone puntos. Y la razón a esto es un poquito profunda. Yo ya he explicado otras veces que son los keilim. Los keilim son los utensilios donde uno, por ejemplo, un vaso es un kli, un vaso donde uno recibe agua para tomarse el agua, o lo que sea, un plato para recibir algo para comer. Los keilim son instrumentos para guardar algo. Las letras son instrumentos, son keilim para recibir luz. Y ya explicamos cuál es la luz. La luz es realmente información. Si usted toma 2 letras, 3 letras y las va combinando, va a tener muchos conceptos. Porque cada orden es un concepto distinto. Y la misma letra, está la letra o no está la letra, significa otra cosa. Entonces la Torah es como le expliqué, hay que ponerle la luz. Las letras están ahí, están escritas las letras. Y si no hay nadie que lo lea, no sirve para nada. Eso adquiere vida cuando se le pone el alma. ¿Y cuál es el alma? El alma es cuando se lo está leyendo. Y el que está leyendo le está metiendo esta luz. Y en esta luz que viene codificada, a través de la palabra del que lee, la codificación depende de los lugares donde para, de cuando sube la voz o baja la voz. Eso se llama el nikud. Esos son los puntitos. Y eso es muy importante. Leer la perashá como se debe y no apurado. No apurarse, no hay ninguna razón para apurarse. Se lee y se escucha y se repasa. Porque la Torah es en todas las letras juntas de la Torah, ellas son 600.000, así dice la Gemara. Y esas 6.000 lo que hacen es, ellos nos van a entregar la luz de Hashem cuando se lea. Y hay que leerla con voz alta. Porque si uno solamente la lee sin voz alta, no se llega al mismo nivel que podía llegar cuando uno lee con la voz. Porque yo tengo una cosa, en hebreo se llama kané. El kané es la parte con la que uno habla, que está por la boca un poco más adentro. Y dice que ahí el primer hombre no pecó con el kané, no pecó con la boca. Y como no pecó con la boca, está limpia, está tagor. Entonces cuando el Hazán está leyendo, o el Baal Koré se llama a veces, cuando nos está leyendo la Torah, lo que está haciendo él es, nos está transmitiendo algo muy puro, que son las palabras de Hashem. Y eso es muy importante. De hecho, es prácticamente, uno puede ponerse hasta merugash, se puede poner sensible, que lo llene eso, porque está llegándole a él luz de Hashem. Y una cosa que hay que saber, si uno no sabe, bueno, escuchó, ¿qué importó? No. Y cuando yo escucho, yo tengo también Keilim, tengo los oídos. Por los oídos entra eso. Y eso lo escucha mis oídos y es codificado y llega a mi cerebro. Y mi cerebro con eso, información que llegó, construye lo que yo estoy escuchando. Porque ni los ojos ven ni los oídos escuchan. Lo que escucha, el que crea toda eso es el cerebro. ¿Qué dijimos la semana pasada? Dijimos algo muy importante. Dijimos de que los mujin están en los tefilín, y esa información, recibimos la información con los mujin. Esos mujin los recibimos a través de los tefilín en la tefilá. Bajan y eso mafilim, dice, eso mueven mi día. Pero me preguntó yo dije que las mujeres no se ponían tefilín, y me preguntó alguien cómo reciben los mujin. Las mujeres no reciben mujin. Las mujeres uno cree que hay igualdad, pero no igualdad de ser idénticos. Hay igualdad porque los dos tenemos un mismo objetivo, pero no que nosotros somos iguales. Yo soy la mitad de algo, la mitad de eso es a mi mujer, y la mitad de la mujer es el hombre.
El que recibe los mujin es el hombre y el que lleva la Torá a la casa es el hombre. La mujer, como dijimos al principio, claro, tiene que saber la halajot, pero hay muchos que sostienen el Ramó, por ejemplo, el Shulchan Aruch sostiene que una persona que dice una halajá la puede decir antes que dijo las bendiciones de la Torá, porque la halajá no es Torá, esa es instrucciones que tengo que hacer. Torá es cuando uno entiende y uno pregunta, ¿y por qué aquí, por qué allá? Es el estudio. Entonces, lo que estamos, vamos a volver un poco para atrás. Y la mujer, el rol de ella es otro en la vida. El principal rol de la mujer es criar a sus hijos, enseñarle a hablar, su marido. El Rav Eliezer Ben David me dijo una vez que él no entiende por qué las mujeres rezan a Hashem, deberían rezarle al marido, porque el marido es el que le tiene que entregar todo. Hashem se lo entregará a su marido, pero la mujer, antiguamente en especial las mujeres de los países orientales, no sabían leer ni escribir. Las que sabían leer y escribir eran las mujeres de los Ashkenazim, como muchos jajamim han explicado. De hecho, una vez el Pri Hadash fue a ver si no me equivoco, así no recuerdo el cuento, fue a ver al Jajam Zvi, que estaba en Holanda, que era el rabino de una comunidad ashkenazí, y el Pri Hadash era Benei Anusim. No sé si ustedes, no creo que sepan porque es poco conocido. Y fue para allá. El Pri Hadash era un gaón enorme, inmenso, un jajam muy grande. El Pri Hadash estudiaron una suguía juntos en el día, toda la mañana, y no llegaron a solucionar una pregunta que tenían. Nosotros llamamos kushia, una pregunta, y ya estaban por irse, y la señora desde la cocina les habló en voz alta y le dijo: mira, esto es así, así, así y así. Y cuando la mujer se cayó, los dos entendieron que esa era la solución para la suguía, que habían estudiado y no habían entendido nada. Entonces, bueno, fue mi señora, dijo el Jajam Zvi. El Pri Hadash le contestó: sí, nosotros sabemos que las mujeres de los Rabanim en Europa son como Talmidei Jajamim, pero ese no es el objetivo, ni a eso vino la vida de la mujer. La mujer vino a la vida a ser la compañera de su marido y la madre de sus hijos. Ahora, ¿hay tiempo para estudiar? ¿Por qué no puede estudiar? Pero por eso entonces las mujeres no se ponen tefilim y no reciben mujin. Posiblemente las hijas de Rashi se comenta que sí se ponían tefilim, quiere decir que rezaban, y posiblemente también recibieron de alguna manera mujin. Pero en principio lo que sabemos es que los mujin que manda Hashem de la nube espiritual que tenemos, las manda a los hombres para que los hombres la lleven a su casa, porque ese es su deber. Shabbat Shalom Umeborach.